Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a estar con el tema del Yiddish aquí en Radio Sefarad y para eso tenemos a tres invitadas muy destacadas porque aparte están haciendo cosas aquí en España para impulsar el conocimiento del Yiddish. Vamos a dar la bienvenida a Violeta Bronstein. Hola Violeta. Hola Jorge, un gusto. También está Malena Chinsky Hola, buen día, Jorge. Muchas gracias. y tenemos a Golda van der Meer. ¿Qué tal? Hola, Jorge. Buenas tardes. Bueno, las tres están vinculadas de distintas maneras al tema del Yiddish, una lengua que yo diría que se resiste a morir, ¿no? Porque siempre se hablan de que las lenguas cuando dejan de practicarse o se aprenden de segunda, tercera generación, pero el Yiddish, primero que todavía tiene algunos Yiddish parlantes de nacimiento, pero es una lengua que hay mucha gente interesada en rescatarla. Eh, si te parece bien, Violeta, voy a preguntarte a ti. Tú estás en la organización de unas jornadas que tiene lugar en Barcelona. Cuéntanos cuándo va a ser y cómo es este tema. Bueno, te cuento Jorge y luego le cedo la palabra a mis colegas. Por supuesto. Eh, Nosotras estamos organizando este programa Yiddish Barcelona que se compone de dos instancias. Una muy fuerte que tiene que ver precisamente con la enseñanza de la lengua Yiddish, con docentes invitados y grupos divididos en tres idiomas, tres niveles, disculpa, que es un programa que tiene una cohorte de alrededor de 30 estudiantes, y luego, y sobre todo en torno a lo que nos estabas consultando, un ciclo de charlas abiertas que se organiza en el marco de este programa, que gira en torno a los conceptos de memoria, literatura y traducción, y que va a suceder el 21, 22 y 23 de julio en la ciudad de Barcelona, en dos sedes, en la Universidad de Barcelona precisamente y en la Casa Dret. Y es un ciclo que es abierto y gratuito y que desde ya nos interesaría que puedan participar todas aquellas personas interesadas en explorar un poco en torno a esta temática. Bueno, ¿a quién prefieres que le pasemos el micrófono ahora? Elige, elige. A quien ellas prefieran. Bueno, puedo agregar que tenemos una página web, yiddishbarcelona.org, donde pueden encontrar más detalles sobre nuestro ciclo cultural y asimismo una cuenta de Instagram, donde van a encontrar en detalle los horarios, la dirección, las sedes y el detalle de las charlas y de los invitados. Ujú. Bueno, teníamos que hablar en siguiente lugar también con Golda van der Meer, que tiene una particularidad porque las anteriores que han hablado son argentinas, vienen de familias en las cuales se hablaba yiddish o son los padres o los abuelos, pero tú en Barcelona, ¿de dónde te viene a ti el yiddish? Bueno, en primer lugar porque de familia de mi padre no eran hablantes del yiddish, pero sí tenían una gran afición a la cultura yiddish y yo entré sobre todo por su literatura cuando era adolescente y de ahí también que mi padre quiso ponerme un nombre yiddish y cuando me interesé por la literatura pues quise aprender la lengua para poder leerlos en su versión original. Claro, pero ¿cómo conseguiste leer esa lengua? En traducciones o Empecé con las traducciones que se hicieron al inglés, estoy hablando de hace muchísimos años, que tenía mi padre, porque en mi casa de mi padre había muchas lenguas en diferentes alfabetos y al final pues las que eran en yiddish no había digamos ninguna en original, estaban traducidas quizá había algún libro como el Sefer y todo, pero eran en hebreo, hay el Sefer de Pesach, pero eran en hebreo, pero no teníamos ningún libro originalmente en yiddish. Entonces, pues sí Ujú. que habría mucha literatura de Sholom Aleichem, Isaac Bashevis Singer, Mendele. Entonces, fue los cuentos que fui leyendo de jovencita y pensé cómo sería oírlos en su lengua original, en esos pequeños shtetls. Y de allí Ujú. que empecé a aprender la lengua. Bueno, una pregunta que tiene trampa porque sé más o menos que vais a contestar, pero ¿el Yiddish está muriéndose o no? Definitivamente no. Sobre todo, yo creo que el programa Yiddish Barcelona es un perfecto ejemplo
por ver de que hay gente, es la primera vez que se hace en toda España un programa intensivo de Yiddish, de lengua, donde se aprende no solo la lengua, también hay talleres y, como decía Violeta, actos culturales, pero viendo la respuesta del público y realmente no solo los participantes, pero también todos aquellos que nos han escrito interesados y que no pueden venir por fechas o porque realmente a la distancia, pero tenemos gente que nos viene de diferentes partes del mundo, pero también mucha gente local que nos sorprende porque realmente conocen quizás seguramente la literatura yiddish, pero no ven bien la lengua, pero vemos que aún sigue habiendo mucho interés por la lengua. Entonces no es una lengua muerta, mientras en este programa, por ejemplo, la lengua vehicular va a ser el yiddish, la que va a unir a toda esta gente que viene de diferentes partes. Intentaremos que sea ese el objetivo, pero que sigue, digamos, muy viva en este sentido, ¿no? Ujú. Sí, si el Yiddish sigue siendo la lengua vernácula de cientos de miles de personas, es verdad, de comunidades hasídicas en algunas ciudades en Estados Unidos, en Europa, eso hay que tenerlo en cuenta. Uno no puede decir que el idioma está muerto para nada. Luego, hay toda una comunidad de hablantes que no son de las comunidades religiosas, sino, o podríamos llamarlos militantes culturales, que transmiten la lengua de generación en generación. Es un grupo más reducido de gente que elige de manera un poco más como consciente el Yiddish como lengua de comunicación. Y bueno, nosotras no nos situamos en ese punto de la militancia lingüística a ese nivel, sino que estamos nosotros una dimensión educativa, de transmisión de la lengua y de la cultura y de la literatura en el marco de un programa pedagógico para poder transmitir ese legado y que no se pierda y que pueda llegar a extenderse en nuevos espacios, como por ejemplo Barcelona. Ujú. Bueno, el Yiddish es una lengua que fue gestada de la mezcla de muchas cosas, especialmente entre los judíos askenazíes, los del este de Europa, pero que luego desde esas latitudes se fueron esparciendo por el mundo, como mencionabas, Estados Unidos, pero también Argentina, etcétera, etcétera. Eh, y eso también ha impactado en las comunidades no judías. Hay restos de la cultura yiddish incluso en las comunidades no judías. Por ejemplo, en el caso de Argentina hay un humor judío que ya está prácticamente estandarizado, ¿no? De que hay eh, algunos chistes y algunas expresiones que ya lo conocen mucha gente en la población. No sé si compartís esa visión, por ejemplo, Violeta. Bueno, sí, supongo que sí, digo, mi familia está atravesada por esos recuerdos y así como vos comentabas antes, Jorge, el humor y la lengua era algo que estaba presente en mi casa, digamos, no podría afirmarlo al día de hoy o a universalizarlo, pero si lo llevo al recuerdo de lo personal, comparto. Ujú. ¿Y qué más me podría dar alguna definición un poco más allá de lo estrictamente científico de qué tiene el Yiddish de particular? Porque es una lengua de mezcla, de raíces germánicas, pero con mucha presencia de expresiones eslavas, etcétera, etcétera. Pero más allá de la filología, eh, ¿qué explica que esa lengua, que pertenece a una minoría dentro de Europa, haya sobrevivido a todos estos cambios de continentes, migraciones, etcétera? ¿Cuáles creéis que puede ser eh, el, el nexo que pueda haber salvado de alguna manera el Yiddish? Yo creo que uno de los grandes nexos es que creó un gran corpus de literatura universal, bueno, europea, sobre todo en sus inicios, luego también en los exilios, tanto en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, los que mantuvieron el Yiddish.
y que fueron modernizando la lengua. No fue una lengua que simplemente se quedó oral en los shtetls, sino que a partir de Sholom Aleichem luego vemos pues, desde David Bergelson, que se inspira de los autores europeos como Flaubert, o tienes Israel Joshua Singer, que está comparado, ahora se ha traducido al castellano, pero se va a empezar a traducir al catalán porque lo consideran equitativo a Tolstoy o a Dickens o a estos grandes autores. Todos estos autores que escribieron en yiddish eran grandes lectores de la literatura europea, pero nunca perdieron ese alma yiddish, ¿no? Entonces es la capacidad de recoger toda esa literatura universal, los grandes clásicos, convirtiéndose ellos también en grandes clásicos, y que solo gracias a las traducciones hemos podido conocer esa literatura, ¿no? Que realmente llega hasta Isaac Bashevis Singer ganando un premio Nobel, por ejemplo, ¿no? Y eso ha hecho que mucha gente se introduzca en este mundo gracias a las traducciones, que ahora empieza a haber realmente un gran auge en muchas lenguas, que se están habiendo cada vez más y descubriendo nuevos autores que son completamente contemporáneos, que no solamente nos llevan al mundo del folclore y del shtetl, sino que los estás leyendo como el que podría compararse, como digo, con Tolstoy y otras literaturas. Ujú. No sé si queréis agregar algo Y más. yo puedo agregar algo, un punto de vista diferente a lo que mencionó Golda, que es el Yiddish es un idioma que siempre tuvo una gran creatividad para absorber, incorporar y transformar los elementos de su entorno sin perder su propia naturaleza. Por eso, bueno, el fundador de la lingüística del Yiddish, Max Weinreich, llamó al Yiddish una lengua de fusión, porque lo que hace el Yiddish es tomar los elementos del entorno y apropiárselos y digizarlos. Y todo eso se incorpora y va enriqueciendo y va transformando a la lengua, que se va transformando junto al movimiento migratorio de los hablantes. Por eso también el Yiddish a mí me interesa particularmente más como el rastro que queda en el Yiddish de todos esos procesos de siglos, esa historia de los judíos ashkenazíes, esas migraciones, los traslados de un lado al otro y las marcas que eso fue dejando en la lengua. Y hay que mencionar asimismo que si no se perdió a lo largo de muchos siglos, porque son casi 1000 años de la civilización ashkenazí, en un punto tampoco se perdió porque los judíos vivían en un cierto aislamiento, en diálogo con el entorno, pero también manteniéndose como una unidad. Y bueno, con los procesos de la modernización, paradójicamente, como la lengua se fue modernizando y se crea toda esta literatura universal, pero al mismo tiempo con los procesos de secularización, de modernización, de apertura y de asimilación, ahí es donde el Yiddish ya comienza un proceso de, digamos, entre comillas, dilución. Obviamente hay que mencionar la Shoah como un hecho fundamental en cuanto a el inicio la retracción del Yiddish, por supuesto, pero independientemente de eso, también ya por los procesos migratorios y por la asimilación y por la adopción de las lenguas de los países donde los judíos fueron emigrando, esto también fue generando poco a poco esa retracción que bueno, ya se empezó a observar más fuertemente en los años 60, 70, 80, Ujú. eh, pero bueno, tuvo siglos de supervivencia como lengua vernácula de millones de personas. Claro, pero también hay un proceso que no creo que no hemos mencionado, que es cuando después de la tragedia de la Shoah, pues se funda el Estado de Israel. Ya en los años precedentes a la fundación mismamente de Israel, para buscar una identidad propia, para que se unan todos los judíos del mundo, también los ashkenazíes, también los sefardíes, también los orientales, pues hay como una política estatal al principio para que se olviden un poco de este idioma, se deja de lado, pero en los últimos años, en los últimos 10, 20 años, hay un renacimiento incluso dentro de Israel, ¿no? Sí.
Sí, esas políticas lingüísticas también tuvieron un impacto en las redes escolares de la diáspora, porque, por ejemplo, Violeta y yo, nosotras somos alumnas, exalumnas de la Escuela Martín Buber en Argentina, que era una escuela integral, español y hebreo. En la época en que nosotras fuimos alumnas ya no existían más las escuelas Yiddish. Ujú. Estas ya habían sido reemplazadas por escuelas integrales hebreas. Sí, sí, ese proceso empezó en mi época en la Argentina. Por eso te decía de que yo, los primeros grados que cursé eran en Yiddish, y solamente cuando llegabas a los 10 años empezabas con el hebreo, que yo creo que era también más práctico porque tenían menos profesores de hebreo que de Yiddish. Era más difícil Mm. conseguir a gente, porque el hebreo también tiene dos vertientes: una que es la tradicional, que es simplemente el hebreo bíblico, y otra que tiene que ver con el hebreo moderno, y no todos los profesores que la gente está acostumbrada a una cosa o a la otra, ¿no? Pero dentro de ese proceso de la identidad judía, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Shoah, ahí hubo un poco de, mm, no sé, como un efecto de dejar de lado de alguna manera el Yiddish. Yo voy a citar una anécdota que recuerdo de cuando yo era adolescente y vino una pareja de artistas israelíes a cantar, y ellos hacían canciones hasídicas y cosas así, pero eran israelíes. Y entonces, pues algunas canciones incluían eh, textos en hebreo hasídico, digamos, otras eran en yiddish, pero el público joven les gritábamos en ibrit, queríamos que canten en hebreo porque nosotros ya estábamos aprendiendo la lengua del nuevo Estado, y nos parecía que el yiddish era una lengua de la diáspora y que era algo que había que superar. Evidentemente, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Como tú decías, las escuelas empezaron a enseñar el hebreo, y ya el yiddish quedó relegado, excepto en estos núcleos que decíamos de gente de tradición muy firme, como los ultraortodoxos en Estados Unidos. Creo que también entre los emigrantes de la Unión Soviética, creo que en la casa conservaban. O sea, en la Unión Soviética tenía una lengua oficial y una sola bandera, pero estaba compuesta por un mosaico de culturas y de lenguas, y que en la vida privada se seguían practicando. Bueno, me parece que es una iniciativa muy interesante, y mi pregunta es, ¿qué puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto atractivo para gente que no es judía, para gente que no es ashkenazí, para gente que no tiene ningún vínculo con el yiddish? ¿De dónde despierta el interés? ¿Simplemente por el exotismo o porque hay algo más, todavía mucho más interesante? Tal vez, Golda, podrás pensar Sí, en Cataluña como esto sí, desde una digamos investigación. que en las asignaturas que doy en la universidad, que siempre hago como una temática relacionada luego con el Yiddish, normalmente los alumnos que vienen, excepto uno o dos, prácticamente nadie sabe ni lo que es el alfabeto hebreo ni lo que es el Yiddish. Y todos de alguna manera acaban interesándose, sobre todo porque entiende que el Yiddish es una lengua europea y que pertenece también a la parte de la historia de Europa. Y realmente les fascina las conexiones que tienen, como hemos comentado también en las literaturas, que no es algo tan alieno como podría parecerse, ¿no? Cuando uno piensa en algo de literatura yiddish, y que encuentran a veces más similitudes o más intereses que no algo que les podría parecer extraño. Sobre todo, como digo, por sentirse como una lengua parte europea, también en Cataluña, al ser una lengua también minoritaria, también minorizada, el yiddish tiene su cierta vinculación, porque fueron dos lenguas que intentaron estandarizarse en el mismo tiempo, ¿no? El lingüista Ber Borojov habla de la lengua catalana, un poco en ese sentido también hay esa fascinación por una lengua que fue prácticamente desaparecida y que intenta buscar su lugar, ¿no? Aún hoy en día, ¿no? Pues no sé si queréis agregar algo más. Nosotros daremos detalle
en el texto que acompaña esta entrevista sobre la forma de inscribirse o asistir a estas charlas que habéis mencionado los días 21, 22 y 23 de julio en la Universidad de Barcelona y en la Casa Dret. Si queréis agregar algo más, es el momento. O solo aclarar que no requieren inscripción previa, que la capacidad es hasta completar el aforo de ambos espacios y que toda persona que esté interesada será más que bienvenida a sumarse. Pues nada, desde Radio Sefarad queremos unirnos a que esto sea un gran éxito y que esto sea el primer programa que se organiza y que tenga una continuidad y que cada vez haya más interés en Barcelona y en otras ciudades de España también. Muchas gracias por habernos atendido a las tres. Muchas gracias.